El paquete fue enviado hace 2 días. Fue enviado. ¿Qué es eso de fue enviado? Pues se trata de la pasiva, die Passivform. Es decir, no del modo activo, sino del modo pasivo. En el modo pasivo no es importante quién ha hecho algo, sino la acción, lo que se ha hecho. Eso es lo importante en el modo pasivo. Por ejemplo, en una oración activa decimos, Pedro envió hace 2 días el paquete. Pedro envió. De forma pasiva es el paquete fue enviado hace 2 días por Pedro. Lo importante no es Pedro, sino lo importante es que el paquete fue enviado, ¿no? Es la diferencia entre activa y pasiva, tanto en español como en alemán, como en otras lenguas. Bueno, pues vamos a ver hoy la pasiva. Lo primero es ver las formas, ¿no? Y las formas de la pasiva en español se construyen con el verbo ser plus participio pasado. ¿Ya? Verbo ser y participio pasado. Das Partizip richtet sich in Genus und Numerus nach dem Subjekt. Ja, muss angeglichen werden, das ist wichtig. Ja. Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, en activa tenemos una oración con el verbo en presente. Pedro envía el paquete. Envía es el verbo principal y está en presente. Entonces, ¿cómo hacemos esa oración en pasiva? Pues ponemos el verbo ser en presente y el participio. Verbo ser en presente, el paquete es, ¿no? El verbo ser, tercera persona, es, y de enviar el participio, es enviado. ¿Vale? Pero cuidado, si son los paquetes, entonces los paquetes son enviados, participio masculino plural. Si hablamos de una carta, decimos que la carta es enviada. Y si son varias cartas, las cartas son enviadas, plural. ¿Vale? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, con el verbo principal en perfecto, una oración activa. Pedro ha enviado el paquete, ¿no? El verbo principal, enviar, está en perfecto. En la forma pasiva, pues lo que tengo que poner en perfecto es el verbo ser. Entonces, el paquete, porque ahora no es Pedro importante, sino que el paquete es importante, el paquete ha sido, verbo ser, en perfecto, ha sido, y del verbo enviar, el participio ha sido enviado. Los paquetes han sido enviados, la carta ha sido enviada, las cartas han sido enviadas. Vamos con otro tiempo. Indefinido. Oración activa. Verbo principal está en indefinido. Pedro envió el paquete. Forma pasiva. Verbo ser en indefinido. El paquete fue y el participio del verbo enviar fue enviado. Los paquetes fueron enviados, la carta fue enviada, las cartas fueron enviadas. ¿Veis que es siempre el mismo principio? Es importante, tenemos que conocer, por supuesto, las formas del verbo ser, ¿no? Tenemos que conocer bien las formas del verbo ser para poder usarlas, claro, si no, estamos perdidos. Venga, vamos con otro tiempo. Podemos hacerlo con todos los tiempos, en realidad. Por ejemplo, si cogemos el imperfecto, en la voz activa tenemos Pedro enviaba el paquete. En la pasiva, el paquete era enviado. El verbo ser en imperfecto, era enviado, ¿no? Vamos con el pluscuamperfecto. Pedro había enviado el paquete. Forma pasiva, el paquete, verbo ser en pluscuamperfecto, había sido enviado. Si es la carta, pues entonces sabemos que tenemos que poner el participio en femenino y si es plural, en plural. Vamos con otra más. Venga, futuro. Pedro enviará el paquete. ¿Cómo lo pones en pasiva? Pedro enviará el paquete. El paquete será enviado, ¿no? El verbo ser en futuro. Pedro enviaría el paquete. Pasiva. El paquete sería enviado. ¿Vale? Ese es el principio. Bueno,
¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta los cambios en la oración, ¿no? En una oración activa tenemos el sujeto, Pedro, el verbo, envía, y el objeto directo, el paquete. ¿Qué pasa en pasiva? El objeto directo se convierte en sujeto. El paquete es el sujeto. El verbo, y después tenemos la persona, el agente, que podemos decirlo o no, ¿no? Y si decimos el agente, entonces usamos en español la preposición por. Por ejemplo, en activa, Pedro envió el paquete ayer, envió, ¿vale? En pasiva, ayer, eso es en activa, ¿no? Pedro envió el paquete ayer, o ayer Pedro envió el paquete. En pasiva, cogemos el objeto, el paquete, que es lo importante, y ahora es el sujeto, el paquete. El paquete fue enviado, en indefinido, fue enviado ayer. Y si queremos decir la persona, usamos la preposición por, ¿no? Fue enviado por Pedro. Otro ejemplo. El año pasado los vecinos restauraron la iglesia del pueblo. El año pasado los vecinos restauraron la iglesia del pueblo. En pasiva, la iglesia del pueblo fue restaurada el año pasado. Si quiero nombrar a las personas, digo por mis vecinos o por los vecinos, ¿no? La iglesia del pueblo fue restaurada el año pasado por los vecinos. ¿Sí? Otro ejemplo más. Vamos allá. Activa. El profesor anunciará próximamente la fecha del examen. Ankündigen, anunciar. El profesor anunciará próximamente la fecha del examen. Pasiva. La fecha del examen será anunciada próximamente. Si quiero nombrar a la persona, digo por el profesor. ¿Sí? Bueno, yo creo que está claro porque en realidad no es muy diferente del alemán, ¿no? Es lo mismo. Vamos con el uso de la voz pasiva, ¿no? Y ahora viene la buena noticia. Y es que el uso de la voz pasiva en español es mucho menos frecuente que en la lengua alemana, ¿no? Aparece principalmente en artículos de periódicos, en textos divulgativos de carácter histórico, científico. En la lengua oral su uso es escaso, ¿ya? Sí se usa, pero no tanto como en alemán. Y sobre todo las formas que más se usan pues son el presente, el indefinido, el futuro, ¿no? Son las más comunes. Bueno, ¿qué usamos entonces en español en lugar de la voz pasiva? Si no usamos tanto la voz pasiva, pues ¿qué usamos como alternativa, ¿no? Esa es una buena pregunta. Entonces, vamos a ver. Una posibilidad, lo más frecuente, es usar una oración impersonal con se plus tercera persona del verbo en un tiempo en modo activo. Se plus eine aktive Verbform in der dritten Person. Das kennst du schon, ¿ya? Keine Panik, das kennst du schon. Por ejemplo, se espera una subida de los precios, ¿no? Man erwartet eine Preiserhöhung, ¿no? O auf Deutsch, es wird eine Preiserhöhung erwartet, ¿no? Und auf Spanisch machen wir dieses unpersönliches man erwartet, ¿no? Wer erwartet das, ¿no? ¿Quién espera la subida? Man versteht schon, la gente, ¿no? Die Menschen, die Gesellschaft, die Leute, die erwarten das, ¿no? La gente, las personas, la sociedad, etc. Otro ejemplo. Se envió el paquete ayer. Se envió el paquete. Se envió, ¿no? Man hat gestern das Paket geschickt, ¿no? Gestern wurde das Paket geschickt, ¿no? Es otra forma que usamos en español, ¿no? Ojo, das Verb richtet sich in Numerus nach dem Substantiv oder Pronomen, das folgt, ¿no? Por ejemplo, aquí se dicen muchas mentiras. Hier werden viele Lügen erzählt. Aquí se dicen muchas mentiras. O se están vendiendo muchas casas en esta zona. Se están vendiendo, ¿no? Es werden viele Häuser in dieser Gegend verkauft. Vale. Otra posibilidad que usamos en español para sustituir una oración pasiva es usar una oración activa con el verbo en la tercera persona del plural.
Se usa mucho cuando el sujeto es un organismo, una institución, una organización, etc. Por ejemplo, enviaron el paquete ayer. Enviaron, tercera persona del plural, ¿no? ¿Quién? Pues se supone que Correos, Dipost, ¿no? O alguien. Están diciendo que van a bajar los impuestos, ¿no? Están diciendo que van a bajar los impuestos. ¿Quién están diciendo esto? Pues se supone que ellos. ¿Y quiénes son ellos? Pues el gobierno, los políticos, las personas que son responsables de los impuestos, ¿no? Que están en los puestos de decisión y están diciendo que van a bajar los impuestos. Piensan que los ciudadanos somos tontos, ¿no? Sie denken, dass wir, ¿no? die Bürger, dass wir doof sind. Und wer denkt das? Ja, wer? Die Regierung, die Politiker, ¿no? Die Leute, die Menschen, die das sagen haben in dem Land, ¿no? Piensan que los ciudadanos somos tontos, ¿no? Se escucha una protesta. Piensan, tercera persona del plural. ¿Sí? Bueno, hasta aquí hemos terminado con la explicación de la pasiva. Por supuesto, hay ejercicios. Como siempre, hay que practicar. Tenéis aquí 2 ejercicios. El primero es escribir frases en voz pasiva. Yo os las digo en activa y vosotros en pasiva. Y luego tenéis un segundo ejercicio para traducir. Vamos a hacer del primer ejercicio, vamos a hacer alguno juntos y el resto ya lo practicáis vosotros con la solución. Bueno, por ejemplo, si yo digo en activa, 2 ingenieros de mi empresa diseñaron el nuevo software. ¿Cómo lo digo en pasiva? 2 ingenieros de mi empresa diseñaron el nuevo software. El nuevo software fue diseñado por 2 ingenieros de mi empresa. En activa tengo diseñaron indefinido, el verbo principal en indefinido, pues en pasiva el verbo ser en indefinido con el participio. Fue diseñado. Vamos con otra. El público aplaudió mucho las 2 películas. El público aplaudió mucho las 2 películas. En pasiva, las 2 películas fueron muy aplaudidas por el público. Cuidado aquí, tenemos aplaudió indefinido, el verbo ser en indefinido en pasiva, fueron, pero aquí tenemos las 2 películas, así que necesitamos fueron en el plural y muy aplaudidas, participio femenino plural, por el público. Vamos con otra más. Nadie ha avisado a los vecinos. Nadie ha avisado a los vecinos. Los vecinos no han sido avisados, ¿no? Perfecto en la oración activa, perfecto en la oración pasiva. No han sido avisados los vecinos, masculino, plural, avisados. Y vamos ya con la última. El alcalde inaugurará la biblioteca. Esta es una palabra un poco difícil de pronunciar. El verbo es inaugurar, officiell eröffnen, inaugurar. Y aquí tenemos el alcalde inaugurará la biblioteca. Futuro. Venga, ¿cómo es la pasiva? La biblioteca será inaugurada por el alcalde. Futuro también, ¿no? Será, participio, inaugurada, femenino singular. ¿Y por quién? ¿Qué persona la va a inaugurar? El alcalde, por el alcalde. ¿Vale? Bueno, pues a practicar la pasiva y a trabajar los ejercicios y a seguir adelante, porque así es con una lengua, nunca terminamos, siempre tenemos que continuar. Bueno, pues hasta la próxima semana. Adiós, hasta pronto.